Hay veces que pienso que ser políglota significa realmente no hablar bien ningún idioma. Meto cosas que no son y a veces hasta no se me entiende cuando hablo. O sea, ¿crees que también se puede tener un estilo así más conservador y decir, vale, no quiero que haya interferencias lingüísticas? Y una vez los tengo mezclados en la cabeza ya se me empiezan a mezclar en la boca. Llegas al día de hoy y dices, vale, pero ¿y esto cómo ha salido? ¿De dónde? Pero el code switching puede ser completamente natural. Es natural. ¿Qué tal estás, Carlos? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, pasando el día. Te veo estado zen, Sí, estado zen. Hay que estar estado zen, que si no uno se vuelve loco. literalmente. Sí, yo estos días igual. En Hungría, bueno, ha sido una locura, la verdad. Tema elecciones y todas. Nunca he visto a los húngaros Hostia, sonreír es Claro, verdad, Dios. nunca he visto a los húngaros sonreír tanto. Incluso en el metro, de repente digo, es, La gente es un nuevo hablaba, mundo. sonreía. Sí, es un Dios nuevo mío. mundo. El caso es que hay veces que pienso que ser políglota significa realmente no hablar bien ningún idioma. O sea, cuando me preguntan cuántos idiomas hablas, hay días que es que me levanto y chapurreo todo. Y digo, mira, mejor digo que ninguno, porque para esto. El otro día, en la última conversación, hablamos de, bueno, pusimos la metáfora de este idioma no se ha levantado conmigo hoy de la cama y hicimos un poco referencia a como después de tantos años de estudio y de aprendizaje, muchas veces llegan días que simplemente te frustras, no te salen las palabras, como que no te puedes expresar bien en un idioma que tú llevas ya años estudiando, ¿no? Que refleja un poco que el progreso no es lineal. Y hoy también me gustaría hablar de otro fenómeno, que es cuando todos los idiomas se levantan de la cama contigo a la vez y a la misma hora. Y es así que tenemos, por ejemplo, ciertas expresiones. A mí hay veces que se me va del inglés y digo, pues el otro día realicé que o tengo relativos en Tarragona o estoy excitada y me gustaría hablar de lo que llamaríamos las interferencias lingüísticas, ¿no? O sea, estos puentes de comunicación entre los distintos idiomas. Y me gustaría empezar, Carlos, con una pregunta que me hacen demasiado. ¿A ti también se te mezclan los idiomas en la cabeza o cómo funciona eso? A mí primero se me mezclan en la cabeza y una vez los tengo mezclados en la cabeza ya se me empiezan a mezclar en la boca. O sea, ya es que no es ni siquiera que me pase cuando hablo, es que cuando pienso también se mezclan. O sea, en mi cabeza ni siquiera tengo que estar hablando para que los idiomas se me mezclen. Eso lo pienso mucho porque digo, a veces cuando tienes una competencia alta de varios idiomas, se te pueden mezclar incluso en el pensamiento, incluso en los sueños se mezclan los idiomas. También cuando hablo, no sé si a ti te pasa también, pero me suele pasar más que haya una interferencia lingüística en un idioma materno que en uno que no lo es. O sea, yo, por ejemplo, el idioma en el que más interferencias lingüísticas tengo es en español, que es mi idioma materno. Es en el que más, al tener tanto input de otros idiomas, es en el que a veces copio exactamente como has dicho tú, expresiones en inglés, palabras en inglés, expresiones en italiano, palabras en italiano, que simplemente, por ejemplo, cuando volví a casa por vacaciones, a veces digo, es que siento que hablo raro porque mezclo cosas, meto cosas que no son y a veces hasta no se me entiende cuando hablo. No es un fenómeno muy grave, o sea, no es una cosa de que directamente pierdas tu lengua materna, pero se te mete de alguna manera la influencia de todo lo que tienes en la cabeza y te sale mezclado. Pero lo que te digo son cositas, o sea, no es un fenómeno grave, ni a nadie le va a afectar. Tener muchos idiomas en la cabeza va a hacer que deje de hablarlos bien, o sea, realmente eso es un poco exageración, pero es un fenómeno real y a mí me pasa mucho. Me parece muy curioso que lo digas, porque leí, bueno, hay un libro que se llama El cerebro bilingüe de Alberto o Albert Costa, sé que es catalán, y bueno, me lo leí en inglés porque creo que solo está en inglés, de hecho. Pero el caso es que justo hablaba de eso, de cómo tu cerebro codifica en distintas regiones los idiomas, o sea, no es lo mismo aprender un idioma de pequeño que aprenderlo siendo adulto. Y a mí, curiosamente, como soy, bueno, pues bilingüe de cuna, a mí nunca, no hemos tenido muchas, digamos que no he tenido mucha interferencia lingüística con el español y el rumano. Creo que precisamente por esto, ¿no? Por cómo ha codificado mi cerebro esos dos idiomas y los ha separado bastante bien. Lo que sí que tenemos en casa es un poco una especie de rumañol, pero ya es un fenómeno distinto, que es un poco bueno, alternancia de código, cambio de registro, cambio de código, no, el code switching. Precisamente code switching, o sea, que haces Code ya ahí el switching. cambio. Sí, El cambio de literalmente. idioma. Pero me parece muy curioso lo que dices porque sí que es verdad
que a mí, yo tampoco tengo tanta inferencia lingüística con otros idiomas que he aprendido, pero creo que también es cosa de tu método de aprendizaje. O sea, yo creo que también es importante aprender un idioma y encasquetarte en ese idioma, en el sentido de, vale, yo por ejemplo, gracias a un consejo de una profesora de francés que tuve, en, te estoy hablando de primaria, o sea, primaria o instituto, el instituto, perdón. Y me dijo que no, 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 traducir es muy malo, no sé qué, que eso se puede debatir también, pero a mí como que se me quedó esa regla en la cabeza de traducir es malo y yo cada palabra que no conocía intentaba buscar la definición y no traducirlo. Entonces, quizás de alguna forma... Y luego, claro, eso también me lo he llevado al aprendizaje de otros idiomas. Ya cuando aprendo otras cosas, sigo haciendo lo mismo, o sea, no traduzco, sino que intento buscar la definición. O sea, ¿crees que también se puede tener un estilo así más conservador en ese sentido y decir, vale, no quiero que haya interferencias lingüísticas y quiero este idioma, esto, estoy ahora en modo camaleón, estoy en la identidad francesa, digamos. A ver, yo creo que en cierto, o sea, hay que coger la interferencia lingüística por todo lo que te puede aportar, ya sea positivo o negativo. O sea, al final, una interferencia lingüística, sobre todo en caso de idiomas que se parecen, puede ayudar, o sea, puede ser una herramienta a utilizar, porque al final, yo creo que la mejor manera de aprender un idioma es partiendo de la base del idioma que ya tienes. O sea, si tú le enseñas a una persona y una persona hispanohablante le enseñas inglés, va a ser mucho mejor que esa persona aprenda inglés desde la base de español que tiene que desde una perspectiva neutra. Un aprendizaje adaptado a tus conocimientos lingüísticos siempre va a ser mejor. Pero dicho eso, estoy muy de acuerdo con lo de que dices tú. O sea, para aprender bien un idioma no hay que traducir, hay que entender. Y para eso siempre es mejor buscar definiciones que buscar calcos, porque los calcos en algún momento te va a fallar, porque yo puedo decir, vale, en inglés llave se dice key, pero la palabra key en inglés se puede utilizar de otras maneras que en español no corresponderían a llave, por decir un ejemplo. Si yo me Mm, aprendo que llave es key, voy a empezar a usar key cuando yo usaría llave y llegará algún momento en el que no correspondan y tengas un problema. Pero lo que te digo es, desde la base de tu idioma, buscar similitudes y diferencias puede ayudarte, pero hasta cierto punto. Ha llegado un momento en el que tienes que empezar a aprender la base del otro idioma sin tener en cuenta la tuya. Por eso te digo, hay que separar lo que te puede ayudar de lo que no te va a ayudar. Y eso a la hora de aprender un idioma adaptado a la persona que lo está aprendiendo, tienes que saber diferenciarlo, ya sea como el profesor que te lo esté enseñando lo tiene que tener en cuenta y tú mismo también lo tienes que tener en cuenta. Y también como un poco de síntesis también de esto, siento que la interferencia lingüística obviamente es un fenómeno que se manifiesta más cuando los dos idiomas son más parecidos. O sea, yo tengo totalmente. mucha más posibilidad de tener una interferencia lingüística entre el español y el italiano, el español y el inglés, que a lo mejor tú cuando estés hablando húngaro, a tener una interferencia del español. Al ser idiomas tan distintos, no hay manera de que eso salga, de que una interferencia salga natural, porque las estructuras de los dos idiomas son tan distintos que no es muy difícil que se entremezclen. A nivel vocabulario sí, pero nunca te vas a inventar un verbo, nunca te vas a inventar un adjetivo, porque es que las bases son completamente distintas. Yo sí que me puedo inventar un adjetivo que no sé en inglés y a lo mejor cojo en español, le pongo un sufijo y me lo he inventado, pero en otros idiomas no se puede hacer eso. Claro, entonces también, igual aquí los dos coincidimos en la idea esta de la lingüista, bueno, lingüista, políglota, traductora Kato Lomb, es húngara, no sé si la conoces. Pues ella decía un poco lo mismo, que lo que has dicho tú de aprender en contexto, porque realmente tú coges una palabra porque tú no entiendas solo esa palabra en ese contexto no significa que va a tener solo un significado. Luego también hay cosas más pragmáticas, como matices sintácticos, semánticos quizás, pero me parece curioso también el aprender más bien frases, más bien estructuras, ¿no? O sea, yo creo que también dificulta la interferencia lingüística si aprendemos, pues eso, más digamos, frases más largas, quizás, cosas en contextos, historias, es más difícil que haya interferencia lingüística en el sentido negativo. De, vale, es por culpa de esta interferencia, ahora he hecho un error, no suena natural. Y bueno, quería tocar ahora también lo que hemos dicho del code switching. O sea, nos estamos refiriendo a transferencia lingüística. ¿Cómo lo definiríamos? Como
tenemos distintos idiomas, ¿no? Tenemos un registro de unos cuantos idiomas y por la similitud que tienen, o cuanto más similitud, más probabilidad tienen de que se toquen y como que se van poniendo en contacto los unos con los otros, como he dicho antes, como hay unos puentes de comunicación y esto hay veces que o puede dificultar la comunicación o puede ser algo bueno para el aprendizaje. Y ahora lo del code switching, ¿qué queremos decir con esto? ¿A qué nos referimos exactamente? O sea, yo por code switching, o sea, ya encuentro una diferencia muy grande con la interferencia lingüística y es que en el code switching no importa cuánto de lejos estén los idiomas. Puede haber code switching en cualquier contexto y entre cualquier pareja de idiomas o incluso tres o cuatro. Además es un fenómeno completamente natural y a veces puede ser hasta involuntario para el hablante. O sea, de que una persona no se esté dando cuenta de que cambia de idioma o que para expresar cualquier ámbito, cualquier cambiar de registro formal, informal, de que se cambia de idioma. La persona puede ni siquiera, o sea, ni siquiera no darse cuenta Cambiar de de eso. idioma, cambiar de idioma o la variedad del idioma, ¿no? O variedad de idioma, porque también puede pasar que tú cambies de acento o cambies de eso, de variedad del idioma, que pasa mucha gente, por ejemplo, sobre todo dentro del mismo idioma, personas de Latinoamérica que se vienen a vivir a España y cuando hablan con sus abuelos de Argentina, hablan con acento argentino y cuando hablan con sus amigos de España, hablan con acento español. Claro, intentan estandarizarlo. O hay que tenerlo Mm. en cuenta. También es verdad que el code switching no tiene que ser siempre por una cuestión completamente natural. O sea, también puede ser una cosa que tú pretendes. Por ejemplo, eso suele pasar mucho con idiomas minorizados. O sea, cuando un idioma no tiene un registro formal estándar o un registro formal consensuado entre todos los hablantes, cuando llegas a un nivel o a un registro en el que no existe vocabulario o no existen expresiones formales o no existe una manera de expresar conceptos que no existen en esa lengua, en síntesis, se cambia de idioma. O sea, eso yo lo veo aquí mucho en Italia, cuando una persona que habla siempre en familia o en dialectos, bueno, en Italia no se llaman dialecti, pero en español no corresponde a la palabra dialecto. Pero bueno, para referirnos a las lenguas minorizadas de Italia, en cuanto tienen que cambiar a un ámbito mínimamente más formal, se pasa directamente al italiano estándar. O sea, es un fenómeno adquirido, pero también puedes ser consciente de que tú estás cambiando de idioma por alguna razón o simplemente por razón de comprensión. Tú te das cuenta de que en un grupo hay gente que no habla el idioma en el que estás hablando y naturalmente tu cabeza hace clic y cambia de idioma. Eso suele pasar en grupos con mucha gente. Cuando te das cuenta de que alguien no entiende, por ejemplo, el español, tu cabeza hace clic y hace switch al Mm. inglés. Eso además es un fenómeno muy extendido, sobre todo en los países nórdicos, Alemania, Países Bajos, como tienen un dominio tan alto del inglés, para incluir al hablante, cambian de idioma sin darse cuenta. Sí, o también es muy curioso porque estoy ahora investigando un poco y escribiendo una mini tesis sobre los dialectos húngaros en Transilvania y me parece muy curioso esto que has dicho tú de que no hay, porque realmente es, o sea, es húngaro, obviamente los húngaros de Hungría se entienden con los húngaros de Transilvania, pero es un dialecto y hay vocabulario distinto, ciertos acentos y no hay lo que has dicho tú como un estándar que se diga, vale, esto es lo que es el húngaro ahora de Transilvania y esto es cómo se debe usar para la administración, para lo que sea. Entonces como que se cogen las palabras del rumano para el tema administrativo, tema de judiciario y todo eso y muchas veces como que se hace una traducción literal, que realmente ya existe la palabra en Hungría, ¿sabes? O sea, en el húngaro de Hungría ya tienen esa palabra en húngaro pero al tener esta situación tan especial geográfica, digamos, se sigue haciendo, que ya no es un code switching, ¿no? Que es directamente han cogido la palabra del rumano y han dicho, vale, pues traducimos y esto se entiende aquí. Y muchas veces pasa que igual se van a Hungría y para ellos estas palabras existen en húngaro, o sea, no, como que ni se dan cuenta que vienen del rumano o que hay esta como interferencia. Entonces también me parece muy curioso O el incluso irá fenómeno. un paso más allá. Tampoco soy muy experto en el tema de cómo es la situación social en Transilvania, pero imagino que gran parte de los húngaros de Rumanía son bilingües, también hablan rumano, y que directamente para expresar ámbitos en los que al no tener una administración regional o que se use su idioma, en el idioma, el húngaro en este caso, en ciertos contextos, directamente para hablar en esos contextos se cambia al rumano, Sí. porque no hay
no hay un léxico especializado que ellos conozcan, que venga de arriba y que por tanto les dé un registro formal en el que se puedan sentir cómodos. Directamente cambian al idioma que tienen más interiorizado para ese contexto. O sea, eso Totalmente. estoy seguro de que también pueda, porque pasa en todos los países y no solo con eso, sobre todo con lenguas minorizadas suele pasar. Pero lo que te digo, tú misma, en tu situación en casa, que es una situación completamente bilingüe, hay code switching y no tiene ni siquiera que haber una razón. Tú a lo mejor al hablar de cierta persona te cambia el idioma para hablar de esa persona, pero luego hablas de otra que habla el otro idioma y cambias de idioma. O sea, no tiene ni siquiera por qué haber una razón. Esto es algo sobre lo que yo reflexiono, digo, igual, y encima ahora me parece muy curioso porque ahora que ya hablo húngaro, ahora ya puedo estudiar también como el code switching de mi abuela con el rumano y el húngaro. Cuando estoy en su casa y tal y veo cómo cambia o cómo se le van metiendo palabras en rumano o algo así, también veo el code switching de mis padres y en casa de rumano y español. Entonces como que tengo ahí como, vale. ¿Y cómo se influyen teniendo en cuenta de que ambos idiomas son del latín? ¿O cómo se influyen teniendo aquí el rumano del latín y el húngaro de los Urales, el ¿cómo es en español? Fino-ugric. Fino-ugrico, creo, no sé. ¿Ves? Y lo curioso también es que no solo hay code, o en mi situación personal, ¿vale? De situación informal, estando en casa, situación familiar. No solo hay un code switching, que realmente code switching es que tú estás hablando bien ambos idiomas, o sea, gramáticamente está correcto todo, pero los estás mezclando. Pero es que también hay interferencia lingüística. ¿Sabes? O sea, están los dos fenómenos presentes porque hay veces que igual hemos utilizado algunas cosas de la gramática española para expresar algo en rumano. Que yo digo, esto ha sido totalmente, o sea, no tiene sentido. Yo creo que si tú vienes a casa y estamos hablando en rumano y en español, si no hablas ambos idiomas no lo entiendes. Porque ya hay veces que incluso tocamos la gramática de, uy, esta estructura como que la cambiamos completamente. Pero es precisamente por eso, porque como en tu cabeza hay varios sistemas, cuando los sistemas se entrelazan entre sí, aunque sea de manera natural, es que se van a influir de alguna manera. Siempre van a estar, o sea, son dos sistemas separados. En el momento en el que tú los quieras unir, algún problema, alguna interferencia se va a producir de manera inconsciente, incluso si es una interferencia recurrente, que también puede pasar. Puede ser que hasta el otro interlocutor, que en este caso puede ser tu madre o tu padre, entienda esa interferencia como una cosa normal. Ya, Totalmente. porque está adaptada al contexto. O sea, Totalmente, es si es algo que se nos dificulta cada vez que vamos de visita a Rumanía, como que tenemos mentalmente que prepararnos al principio y decir, vale, ¿esto cómo era? O de dudar, de ya no sabemos qué palabras son en rumano, qué palabras son en español. Y ya muchas veces en la familia ya, como nos conocen y tal, de, vale, esta gente no sabe de lo que habla. Como que ya se imaginan, como que ya se imaginan de lo que estamos hablando. Y luego también me pareció muy curioso, o sea, cuando empecé a aprender húngaro, empecé a entender muchas cosas que dice mi padre mal en español y en rumano. Pero me pareció muy curioso porque, por ejemplo, sabes que en húngaro no hay géneros gramaticales. O sea, una lámpara no es femenina, como en español o en otras lenguas latinas. Una lámpara es neutro y todo es neutro. No hay ese género gramatical, o sea, ujú, puede ser mujer o hombre, pero ya es... como en inglés. Sí. Exactamente. Y muchas veces me he dado cuenta que cuando mi padre habla en rumano, aniquila totalmente los géneros. O sea, igual te está hablando de una mujer, pero resulta que era hombre, o sobre todo los pronombres, cuando a ella, a él, eso lo tiene totalmente cambiado, no, como que no le va muy bien. Pero el caso es que en español no le pasa tanto. Y me pregunto, digo, vale, quizás es porque él habrá aprendido de pequeño rumano, entonces de alguna forma se habrá codificado así, porque mi abuela habla igual. O sea, yo creo que ya es un dialecto del Ujú, rumano. Cuando ellos hablan en rumano ya se podría incluso considerar un dialecto del rumano, de claro, ciertos cambios que hacen y todo eso. Entonces él la habrá codificado como ese rumano. Y ya se claro. le ha quedado así, pero cuando se fue a España hace 25 años casi, eso tuvo que aprenderlo desde cero, básicamente. Entonces igual codificó el español en otra parte del cerebro, ¿sabes? Eso suele pasar mucho en sociedades, eso, como comunidades que hablan otro idioma en un país que tiene otra lengua oficial o en comunidades de otro origen étnico. O sea, es un fenómeno, por ejemplo, el más famoso en la anglosfera, que no sé ni siquiera si eso existe en español, es el inglés afroamericano, que es una Mm, variedad, ahora es una variedad del inglés, pero claro, es un dialecto originalmente ya, ¿no? ahora es un dialecto del inglés, pero Ujú. originalmente toda esa gente no hablaba inglés de manera nativa. Se han adaptado todos al sistema, al inglés, al idioma inglés,
pero han incorporado características comunes y lo que en inglés se consideran errores son construcciones naturales en inglés afroamericano. Y es por influencia de idiomas anteriores. O sea, por ejemplo, la ausencia de la S en la tercera persona singular, Ujú, ujú. omitir verbos auxiliares, son muy comunes en inglés afroamericano y se considera incorrecto en inglés estándar. Pues es que pasa en todos los sistemas. Ya, a ver, es Yo que diría que, el estándar al fin y al cabo es el que más poder histórico ha tenido y como decir este es el correcto y lo demás es incorrecto, vamos a ver, en el momento en el que una comunidad usa este idioma de esta forma, ¿quién eres tú para decir que esto es incorrecto, ¿no? claro, o sea, no es o sea, viene a ser lo mismo porque se desarrollan variedades, pero no es lo mismo, no tiene el mismo origen que lo hagan hablantes nativos del español de manera, digamos, orgánica, que lo hagan hablantes de otros idiomas y se desarrolle otra variedad. El resultado es distinto y se Mm. nota la influencia del idioma o de la variedad de la que viene esa nueva variedad. Estoy diciendo mucho variedad, pero creo que digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. Sí, totalmente. Sí, me parece como muy curiosa como la epigenética lingüística, digamos, de generacional, se van adaptando cosas y de generación en generación y realmente luego llegas a un idioma, ¿no? Llegas al día de hoy y dices, vale, pero ¿y esto cómo ha salido, de dónde? Y ni siquiera sabes cómo clasificarlo realmente. Así, por resumir, Carlitos, cuéntanos un poco, así en resumen, de qué hemos hablado hoy. Pues nada, vamos a darlo rápido que se nos acaba la reunión. Hemos hablado de la interferencia lingüística y el code switching, que me parecen temas súper interesantes. Están bastante entrelazados, se pueden dar a la vez, se puede dar uno y el otro no. Son fenómenos, sobre todo la interferencia lingüística puede ser positiva o negativa, pero el code switching puede ser completamente natural. Es natural y no tiene por qué afectar ni positiva ni negativamente. Depende del contexto y sobre todo lo más importante de todo esto es que aunque se presente un fenómeno, el otro o los dos, que las personas que estén hablando se lleguen a entender. Incluso aunque haya interferencia lingüística o haya code switching, si la comunicación es exitosa, por decirlo de alguna manera, es un fenómeno que se queda en una anécdota. Al fin y al cabo es para lo Se que son los idiomas, para expresarte se y queda en, comunicarte. exacto, se queda en algo curioso y ya está. Y dices, ah, pues esto, tal. Pero al final se queda en eso.